limpia el suelo bien y luego ve a la cama. Hoy eres mía. Esas fueron las últimas palabras humillantes que mi marido me dijo antes de que decidiera que nunca más sería tratada de esa forma. Aquella noche, algo dentro de mí se rompió y, al mismo tiempo, se fortaleció. Hoy voy a contar cómo llegué a ese punto y cómo encontré el valor para empezar de nuevo después de años siendo menospreciada. Pero antes, déjame pedirte una cosa. Si te está gustando esta historia, dale un like aquí abajo, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber que hay gente de toda España siguiéndome con estas historias de superación. Ahora ven conmigo, porque lo que voy a contar puede ayudar a alguien que está pasando por lo mismo que yo pasé. Mi nombre es Marlene, tengo 61 años hoy, pero cuando esta historia empezó tenía 32. Era 1996 y vivía en Valencia, en una casa alquilada de 3 habitaciones en un barrio obrero llamado Jardín del Lago. La casa era sencilla, con suelo de cemento pulido que yo mantenía siempre brillante, paredes que yo misma había pintado de blanco para aclarar los ambientes y muebles viejos pero bien cuidados. Estaba orgullosa de mi casa, aunque fuera pequeña y humilde. Era mi territorio, el único espacio donde creía tener algo de control. Me había casado con Valdir 7 años antes, cuando tenía 25. Él era 5 años mayor, trabajaba como fontanero y en la época del noviazgo parecía un hombre trabajador y responsable. Recuerdo el día en que me pidió matrimonio, en la placita cerca de la casa de mis padres. Acababa de llover y el suelo estaba mojado, con ese olor a tierra húmeda que siempre me ha gustado. Me tomó la mano y dijo que quería construir una vida conmigo, que me haría feliz. Yo le creí, de verdad. Los primeros años fueron buenos. Valdir trabajaba mucho, llegaba a casa cansado, pero aún hablaba conmigo, me ayudaba con algunas cosas. Soñábamos juntos, planeábamos comprar una casa propia, tal vez tener hijos. Yo trabajaba como limpiadora en 3 casas de familia en la zona, salía temprano y volvía a mediodía. El dinero era justo, pero nos alcanzaba para vivir. Los fines de semana íbamos juntos al mercado, paseábamos por el barrio, visitábamos a mi madre. Eran cosas simples, pero yo era feliz. El cambio empezó despacio, tan despacio que al principio ni lo noté. Valdir comenzó a llegar más tarde, diciendo que tenía mucho trabajo. Cuando llegaba, se iba directo al sofá, encendía la televisión y se quedaba allí hasta la hora de dormir. Dejó de ayudarme con cualquier cosa en casa. Si le pedía que sacara la basura, refunfuñaba. Si le pedía que arreglara un grifo que goteaba, decía que ya trabajaba todo el día con fontanería y no iba a trabajar también en casa. Empecé a hacerlo todo sola. Los comentarios maliciosos vinieron después. Al principio eran cosas pequeñas disfrazadas de broma. Has engordado, Marlene. Pareces un tonel. Yo reía, sin gracia, intentando disimular el dolor que eso me causaba. Oh, esta comida está sosa. No sabes ni hacer un arroz como es debido. Me esforzaba más, intentaba cocinar mejor, perdía peso, pero nunca era suficiente. Siempre había algo mal, siempre una crítica. Con el tiempo las críticas se convirtieron en insultos. Tonta, incompetente, inútil. Palabras que me echaba en cara con una naturalidad escalofriante, como si hablara del tiempo. Empecé a creerlas, a pensar que realmente era todo lo que él decía. Al fin y al cabo, si mi propio marido lo decía, debía ser verdad, ¿no? Mi autoestima se fue al suelo. Dejé de arreglarme, de mirarme al espejo. Vivía con la cabeza baja, intentando ser invisible. Había días en que llegaba de buen humor y era cariñoso. Esos días sentía un alivio tan grande que dolía. Pensaba, ya está, volvió a la normalidad, me quiere de nuevo. Pero la calma nunca duraba. Siempre volvía la tormenta y cada vez más fuerte. Empezó a controlarme de formas sutiles.
Preguntaba por qué tardaba tanto en las casas de las señoras, por qué hablaba con la vecina, por qué tenía que ir a ver a mi madre todos los domingos. Poco a poco, me fui aislando de todos para evitar peleas. Recuerdo un día concreto, debía ser por 1994, cuando la cosa se puso más pesada. Estaba planchando en el salón, con esa plancha antigua que pesaba un quintal y había que calentar en la cocina. Sudor corriendo por la cara, la espalda dolorida. Baldir estaba en el sofá, viendo fútbol, con una cerveza en la mano. Le pedí que bajara el volumen de la tele porque estaba muy alto y no podía concentrarme. Se giró hacia mí con una cara de odio que me heló. Tú no mandas en mí, ¿oyes? En esta casa mando yo. Tú solo eres la sirvienta. Y encima tienes suerte de que te mantengo. Sirvienta. Esa palabra me dolió más que cualquier bofetada, porque era exactamente así como me veía. No como esposa, no como compañera, sino como alguien que estaba allí para servirle. Y lo peor es que empecé a verme igual. Mi rutina era levantarme a las 5 de la mañana, preparar su café, dejar todo listo, salir a trabajar en las casas, volver corriendo para hacer la comida, limpiar la casa, lavar la ropa, planchar, preparar la cena, y luego aún tenía que estar disponible para él cuando quisiera. Era una máquina, no una persona. Mis jefas, las familias donde limpiaba, eran más educadas conmigo que mi propio marido. Doña Celia, una señora de unos 60 años para, quien limpiaba desde hacía 3, siempre me ofrecía café, preguntaba cómo estaba, trataba mi trabajo con respeto. Una vez notó una marca morada en mi brazo. Marlene, ¿qué pasó?, preguntó preocupada. Inventé que me había golpeado con la esquina de la mesa. No pareció creerme, pero no insistió. Hoy sé que lo sabía. Mucha gente lo sabía, pero nadie hablaba. Era así en esa época. Los problemas de pareja se quedaban dentro de casa. Los años pasaron y yo me fui apagando. Dejé de tener opinión sobre nada. Dejé de hacer planes. Vivía un día tras otro, en automático, intentando solo no irritar a Baldir. Mi madre notaba que algo andaba mal. Estás diferente, Marlene. Muy callada, muy delgada. Ese hombre te trata bien. Mentía, decía que todo estaba genial, que solo era cansancio. No quería preocuparla y también me daba vergüenza. Vergüenza de admitir que había elegido mal, que mi matrimonio era un fracaso. En 1995, Baldir perdió el empleo fijo que tenía en una constructora. Pasó a hacer chapuzas, pero el dinero se volvió aún más escaso. Aumenté mi carga de trabajo, acepté otra casa de limpieza, empecé a trabajar también los sábados. Llegaba a casa exhausta, apenas podía tenerme en pie, pero tenía que preparar la cena, limpiar, estar presentable. Baldir se quejaba de que la casa siempre estaba desordenada, de que no daba abasto. ¿Cómo podía estar desordenada si limpiaba todos los días? Pero para él nunca era suficiente. Fue por esa época cuando empezaron las humillaciones sexuales. Pasó a tratarme como un objeto, sin cariño, sin respeto. No preguntaba si quería, simplemente exigía. Y yo lo permitía, porque creía que era mi deber de esposa. Cuántas noches me quedé mirando el techo, con lágrimas silenciosas, sintiéndome sucia, usada, destruida. Pero al día siguiente me levantaba, preparaba el café y seguía con esa mentira. Tenía una vecina, Teresita, que vivía 3 casas más allá. También estaba casada, tenía 2 niños, pequeños. Hablábamos poco, pero notaba que ella también sufría. Veía a su marido gritando, la veía con marcas en la cara. Intercambiábamos miradas de complicidad, de quien reconoce el dolor en la otra. Pero nunca hablamos de eso. Era un acuerdo silencioso. Cada una fingía que todo estaba bien. A principios de 1996, Baldir empezó a beber más. Llegaba a casa con aliento aguardiente tambaleándose. Esos días era aún más cruel. Gritaba por cualquier cosa,
rompía platos, golpeaba la de pared. Vivía con miedo. Miedo a hablar mal, a hacer mal, a simplemente existir. Empecé a tener problemas de estómago, de tanta ansiedad. Me despertaba de madrugada con dolor, pero no tenía dinero para médico. Tomaba té de boldo y seguía. Fue un sábado de junio de ese año cuando ocurrió el episodio que lo cambió todo. Había trabajado todo el día en las 4 casas. Volví a las 6 de la tarde muerta de cansancio. Baldir estaba en casa desde mediodía, había bebido, y la casa era un desastre. Restos de comida en el fregadero, ropa sucia tirada, cerveza derramada en el suelo de la cocina. Miré esa escena y sentí una rabia subir, pero la tragué. No podía reaccionar. Empecé a limpiar. Lavé los platos, recogí la ropa, pasé el trapo. Baldir estaba en el sofá, observándome con esa mirada que ya conocía. Cuando terminé, se levantó y vino hacia mí. Yo estaba de rodillas, escurriendo el trapo, y él se quedó allí arriba mirándome de arriba abajo. «Levántate», dijo. Me levanté, con las piernas doloridas del cansancio. Pasó el dedo por la encimera y me lo mostró. Aún está sucio. No haces nada bien, Marlene. Sentí el corazón apretarse. Acababa de limpiar todo. No había nada sucio, pero no valía discutir. Cogí el trapo de nuevo y limpié donde señaló. Se quedó allí, observándome, y entonces dijo las palabras que nunca olvidaré. Ahora pasa el trapo también por el suelo del salón. Limpia bien, bien limpio. Y luego ve al dormitorio, dúchate y espérame en la cama. Hoy eres mía, y no quiero excusas de cansancio. Me quedé allí parada, con ese trapo sucio en la mano, oliendo el alcohol que salía de él, y algo se rompió dentro de mí. No fue una rotura explosiva, fue silenciosa, como un jarrón que se agrieta por dentro pero sigue entero por fuera. Lo miré y vi a un extraño, un hombre que ya no reconocía, que quizás nunca había conocido de verdad, y por primera vez en años sentí algo distinto a la resignación, sentí rebeldía. Pero esa noche aún obedecí. Pasé el trapo por el suelo, me duché y fui al dormitorio. Hice lo que quería, porque aún no tenía fuerzas para decir que no. Pero mientras estaba allí, tumbada, sintiendo su peso encima y la humillación tragándomelo, hice una promesa silenciosa a mí misma. Esto nunca más volverá a pasar. Nunca más dejaré que me traten así. Nunca más. No sabía aún cómo lo haría. No tenía plan. No tenía dinero ahorrado. No tenía a dónde ir. Pero tenía algo que no tenía desde hacía mucho, ganas de vivir de verdad. Y esas ganas, pequeña como una semilla al principio, crecerían y me darían la fuerza que necesitaba para cambiarlo todo. En los días siguientes a esa noche humillante, seguí con mi rutina como siempre. Me levantaba temprano, preparaba el café, trabajaba en las casas, volvía, limpiaba, cocinaba. Por fuera, todo parecía igual, pero por dentro algo había cambiado. Empecé a prestar atención a cosas que antes aceptaba sin cuestionar. A cómo Baldir hablaba conmigo, como si yo no valiera nada. A cómo nunca agradecía nada, nunca reconocía mi esfuerzo. A cómo usaba mi cuerpo cuando quería, sin importar lo que yo sintiera. Fue por esa época cuando empecé a hablar más con doña Celia, la jefa que siempre había sido amable conmigo. Una tarde, mientras pasaba el trapo en su salón, me ofreció café e insistió en que me sentara un rato. «Marlene, estás trabajando demasiado. Mira esas ojeras. ¿Te alimentas bien?» Sentí los ojos llenarse de agua, pero contuve. Di uno. «Estoy bien, doña Celia. Es solo cansancio». Me miró con esa mirada de madre que sabe cuando la hija miente. «Si algún día necesitas hablar, estoy aquí. Recuérdalo». Esas palabras se me quedaron grabadas. Había alguien dispuesto a escucharme, pero aún no estaba lista para hablar. Tenía demasiada vergüenza, demasiado miedo.
miedo al juicio, a ser vista como débil, como tonta por haber dejado que las cosas llegaran a ese punto. Así que seguí guardándolo todo, pero ahora con una conciencia diferente. Ya no estaba en piloto automático. Estaba observando, analizando, despertando poco a poco. Baldir seguía con su comportamiento. Un día llegué del trabajo y él estaba en la cocina. Había hecho un bocadillo y lo dejó todo sucio. Pan abierto en la mesa, mantequilla fuera de la nevera derritiéndose, cuchillo sucio en el fregadero. Miré ese desastre y respiré hondo antes de hablar. Baldir, ¿puedes guardar las cosas después de usarlas? Estaba yendo al salón y se detuvo, girándose despacio hacia mí. ¿Qué? Repetí, intentando mantener la voz firme. ¿Puedes guardarlas? Acabo de llegar del trabajo y la cocina está toda sucia. Su cara cambió por completo. Vino caminando hacia mí con pasos pesados. ¿Ahora me das órdenes? Tú, que no sirves ni para preparar un café decente, ¿quieres mandarme? Sentí el corazón acelerarse, pero no aparté la mirada. No te estoy mandando, solo pido que seas más cuidadoso. Dio una risa seca, sin humor. Cuidadoso, ¿quieres? Que sea cuidadoso. ¿Sabes qué eres tú, Marlene? Una desagradecida. Te doy casa, comida, y aún te quejas. Deberías agradecer tener un marido. Se dio la vuelta y se fue, dejándome temblando, pero esa vez no lloré. Limpié la cocina en silencio, pero por dentro hervía. La semilla de rebeldía que se había plantado empezaba a germinar. Empecé a darme cuenta de que no era gratitud lo que debía sentir. Yo también pagaba facturas. Yo también trabajaba, a veces más que él. La casa seguía en pie, gracias a mí. Pero él hablaba como si fuera un favor, como si yo fuera una carga. Fue por agosto cuando conocí a Lucía. Acababa de mudarse al barrio, vivía sola en una casita alquilada en la esquina. Era una mujer de unos 45 años, pelo corto canoso, cara de quien ha vivido mucho. Nos cruzamos en el supermercado y ella entabló conversación. «Vives cerca, ¿verdad? Te veo siempre pasando». Respondí que sí, que vivía 3 calles más allá. Hablamos allí mismo, entre los estantes, sobre cosas del barrio, de la vida. Lucía tenía algo diferente, una independencia que nunca había visto en una mujer de nuestra edad. Supe que estaba separada, que había salido de un matrimonio difícil 5 años atrás y nunca se había arrepentido. Trabajaba como cocinera en un restaurante del centro, se mantenía sola, vivía sola y parecía feliz con eso. Eso me intrigó. ¿Cómo podía alguien estar feliz sola? Siempre había creído que una mujer necesitaba marido, familia, que sola no éramos nada. Pero allí estaba Lucía, demostrando lo contrario. Empezamos a vernos de vez en cuando. Me invitó a tomar café en su casa un domingo por la tarde. Fui sin decírselo a Baldir. Dije que iba a ver a mi madre. Su casa era pequeña pero acogedora, con plantas en la ventana, fotos en las paredes, libros en una estantería improvisada. Tenía vida allí. No era solo un lugar para dormir y trabajar. Era un hogar de verdad. Nos sentamos en la mesita de la cocina y sirvió café, recién hecho con bizcocho de zanahoria que había preparado por la mañana. Hablamos de todo, de trabajo, del barrio, de sueños. Fue tan natural, sin presión, sin juicio. Hasta que en un momento preguntó por mi matrimonio. ¿Y tú, Marlene? ¿Estás casada? Me quedé helada. Sí, respondí removiendo la taza. Esperó notando que había más. ¿Y cómo es? Es complicado, dije, sorprendida de mi propia honestidad. Asintió, como si entendiera exactamente lo que no decía. Complicado es una palabra que usamos cuando no queremos admitir que está mal, ¿verdad? Eso me dio en el clavo. Me quedé en silencio, sintiendo las lágrimas amenazando. Lucía estiró la mano y tomó la mía. No tienes que hablar ahora si no quieres, pero cuando estés lista, puedes contarme. Y sabe una cosa, ninguna mujer merece vivir infeliz solo porque se casó. El matrimonio no es una prisión.
Volví a casa esa tarde con la cabeza revuelta. Sus palabras habían dado en el blanco. El matrimonio no es una prisión. Pero era exactamente así como me sentía. Presa. Empecé a observar a otras mujeres a mi alrededor con ojos diferentes. A doña María del supermercado, que llevaba el negocio sola tras quedar viuda. A Juana, que trabajaba conmigo en una de las casas y mantenía a 3 hijos sola porque el exmarido había desaparecido. A la propia doña Celia, que se había separado de joven y había reconstruido su vida. Mujeres fuertes, independientes, que habían sobrevivido e incluso prosperado sin hombre. Si ellas pudieron, ¿por qué no yo? Pero el miedo aún era grande. Miedo a no poder mantenerme sola. Miedo a la soledad. Miedo a lo que diría la gente. Miedo al propio Baldir, a lo que haría si hablaba de separación. Así que seguí allí, en esa vida que no era vida, pero ahora con una conciencia que no me dejaba en paz. Era como estar en una habitación oscura y que de repente alguien encendiera la luz. Ves dónde estás, ves la puerta, pero aún no sabes si tienes valor para cruzarla. El comportamiento de Baldir empeoró. En septiembre consiguió una chapuza que duró solo 2 semanas y volvió a quedarse sin nada. Pasaba los días en casa o en la calle con amigos, bebiendo. El dinero que yo ganaba apenas cubría las facturas. Empecé a retrasarme en el alquiler, a tener que elegir entre comprar comida o pagar la luz. Le pedí que buscara trabajo, pero decía que no había nada en su campo, que el mercado estaba difícil. Pero lo veía saliendo arreglado para ver a los amigos, gastando lo poco que conseguía en cerveza. Una noche llegué del trabajo y no había nada para cenar, literalmente nada. La nevera vacía, el armario también. Había usado el último dinero para pagar la luz atrasada. Baldir estaba viendo la tele y cuando dije que no había que cocinar, explotó. ¿Cómo que no hay comida? ¿Qué clase de mujer eres que no consigues ni mantener comida en casa? Pues arréglatelas. Compra fiado, pide prestado, haz algo. ¿O crees que voy a dormir con hambre? Sentí una rabia tan grande que pensé que me ahogaba. Salí de casa dando un portazo y fui a casa de Lucía. Llamé a su puerta llorando, temblando. Me metió dentro, me hizo sentar, me trajo agua. Cuando me calmé un poco, se lo conté todo, todo. Años de humillación, insultos, falta de respeto, de ser tratada como nada. Hablé de la falta de dinero, de Baldir que no trabajaba, pero exigía que yo lo sostuviera todo. Del miedo, la vergüenza, la sensación de estar atrapada. Lucía me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, respiró hondo y dijo: Marlene, tienes que salir de esto. No será fácil, pero tienes que hacerlo, porque esto no va a mejorar. Un hombre así no cambia. Y si te quedas, en 10 años estarás peor, con la salud destruida, el alma destruida. Negué con la cabeza. Pero no tengo a dónde ir, no tengo dinero ahorrado. ¿Cómo salgo? Tomó mis manos. Daremos una solución. Puedes quedarte aquí conmigo hasta organizarte. Dividimos el alquiler, los gastos, nos ayudamos. Esa oferta me pilló desprevenida. Alguien estaba dispuesto a ayudarme de verdad, sin pedir nada a cambio, sin juzgarme. Empecé a llorar de nuevo, pero esta vez era un llanto diferente. Era alivio. Tal vez había una salida. Tal vez no estaba tan atrapada como pensaba. Lucía me dio de comer, me calmó, y solo me dejó volver a casa cuando estuve más tranquila. Antes de ir me dijo: piensa en lo que hablamos, y cuando decidas, avísame. La puerta aquí está abierta. Volví tarde esa noche. Baldir dormía en el sofá. Había bebido hasta caer. Lo miré allí, boca abierta, roncando, con una botella de cerveza vacía en la mano. Sentí una mezcla de rabia y pena. Rabia por lo que se había convertido. Pena por lo que pudimos haber sido y nunca fuimos. Fui al dormitorio y me acosté sin cambiarme. Miré el techo oscuro pensando en todo. En los días siguientes, empecé a planear en silencio. Calculé cuánto ganaba, cuánto necesitaba para vivir. Hablé con mis jefas sobre aumentar las horas.
Doña Celia me ofreció venir más días a la semana, y otra jefa también. Significaba trabajar más, estar más cansada, pero también más dinero. Dinero que podía guardar escondido, preparar mi salida. Empecé a llevar ropa mía a casa de Lucía, poco a poco, para que Valdir no notara. Una blusa aquí, un pantalón allá. Documentos importantes los separé y escondí. Me fui organizando, preparándome, juntando valor. Pero aún no había dado el paso final. Aún no lo había confrontado. Aún no había dicho las palabras que debían decirse. Hasta que una noche de octubre pasó algo que fue la gota que colmó el vaso. Valdir llegó borracho de nuevo, más agresivo que nunca. Empecé a notar que no solo iba a humillarme esta vez. Estaba con esa mirada que conocía, pero más violenta. Cuando vino hacia mí, empujando, supe que si no reaccionaba en ese momento, quizás no tuviera otra oportunidad. Y por primera vez en 7 años de matrimonio, dije que no. Cuando dije que no, Valdir se detuvo, en medio del salón como si no hubiera entendido. Se giró despacio hacia mí con expresión confusa, ojos rojos de bebida. ¿Qué dijiste?, repetí, con voz temblorosa pero firme. Dije que no. No voy al dormitorio contigo hoy. Estoy cansada. Se quedó parado unos segundos, procesando, y luego empezó a reír. Una risa alta, burlona, que me hizo sentir pequeña. ¿Me estás diciendo que no? ¿A mí, tu marido? Sí, respondí, y sentí las piernas flojas pero no retrocedí. Dejó de reír y su expresión cambió por completo. Se puso serio, peligroso. Dio un paso hacia mí y yo instintivamente di uno atrás. Te estás volviendo loca, Marlene. Debe ser cosa de esas amigas vagabundas que te has echado. ¿Crees que puedes desobedecerme ahora? El corazón me latía a 1000, pero algo dentro de mí había despertado del todo y no iba a volver a dormir. No estoy desobedeciendo a nadie. Solo digo que estoy cansada y no quiero. Tengo ese derecho. ¿Derecho?, repitió, escupiendo la palabra. No tienes ningún derecho. Eres mi mujer. Dio otro paso y corrí al dormitorio, cerrando la puerta con llave. Golpeó la puerta con fuerza, haciendo temblar toda la casa. ¡Abre esta puerta, Marlene! ¡Ahora! Me quedé apoyada en la puerta, llorando, temblando, pero no abrí. Estuvo allí unos 10 minutos gritando, amenazando, golpeando, hasta que al final desistió y se fue. Oí la puerta principal cerrarse de golpe y el silencio que vino después fue aterrador. Pasé la noche despierta, sentada en un rincón del dormitorio, abrazándome las rodillas. No sabía si volvería, qué haría al volver. De madrugada oí abrirse la puerta principal. Entró tambaleándose, fue al sofá y pronto roncaba. Esperé a que amaneciera y cuando se despertó, actué como si nada hubiera pasado. Preparé café, lo puse en la mesa y fui a trabajar. Pero por dentro sabía que había cruzado una línea. Ya no había vuelta atrás. En los días siguientes, Valdir se volvió más distante. No hablaba conmigo, apenas me miraba. Era como si me castigara con el silencio. ¿Y sabes lo más impresionante? Me sentí aliviada. Ese silencio era mejor que las humillaciones, mejor que fingir que todo estaba bien. Aproveché ese tiempo para acelerar mis preparativos. Guardé más ropa en casa de Lucía, junté algo de dinero que escondí en una lata de leche en polvo al fondo del armario. Fue por esa época cuando empecé a notar otros indicios de que tenía a otra. Pequeñas cosas que antes ignoraba o fingía no ver. Salía, más arreglado, con ropa mejor, con colonia. Llegaba tarde con olor a tabaco diferente al suyo. El móvil, que antes dejaba tirado, ahora lo llevaba siempre en el bolsillo y atendía las llamadas lejos de mí. Una parte de mí se sintió herida, otra aliviada. Si tenía otra, quizás se fuera más fácil cuando decidiera terminar del todo. Un sábado por la tarde, lo supe con certeza.
Estaba limpiando el salón cuando sonó el teléfono fijo. Contesté y una voz femenina preguntó: ¿Está Valdir? No, estaba. Había salido. No, ¿quieres dejar recado? La voz dudó. No, luego llamo, y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo esa sensación extraña. No era celos, no era dolor. Era una confirmación más de lo que ya sospechaba. Tenía otra vida que no me incluía. Y yo tenía la certeza absoluta ahora. Yo también necesitaba una vida sin él. Marqué a hablar con Lucía con más urgencia. Nos sentamos en su cocina un domingo por la tarde y fui directa. Creo que Valdir tiene a otra. Y quiero irme de casa ya. ¿Puede ser la semana que viene? Tomó mi mano. Puede ser hoy si quieres, Marlene. ¿Pero estás segura? ¿Estás lista para lo que viene después? Porque no lo va a aceptar de buena gana. Asentí. Lo sé, pero no aguanto más. Si me quedo un día más, moriré por dentro. Apretó mi mano. Entonces hagamos un plan. Planeamos todo al detalle. Juntaría lo máximo posible sin que notara. Un día que no estuviera en casa, cogería el resto e irme. Dejaría una nota explicando que terminaba el matrimonio, que no quería contacto, que si me buscaba, llamaría a la policía. Lucía dijo que tenía un amigo abogado que podía ayudarme con la separación. Parecía simple en el papel, pero sabía que en la práctica sería mucho más difícil. Durante esa semana estuve atenta a todo. Valdir estaba más ausente que nunca. Salía temprano y volvía tarde. Cuando estaba en casa, hablaba bajo por teléfono, saliendo a la calle para contestar. Era obvio. Pero él creía que yo era tonta, que no notaba nada. Lo dejé creerlo. Facilitaba mis planes. El jueves avisó que el viernes pasaría el día fuera. Tenía una chapuza en una ciudad vecina. Era mi oportunidad. Pero el miércoles por la noche pasó algo que me hizo acelerar todo. Llegué del trabajo y él estaba en casa. Algo raro a esa hora. Estaba arreglado, recién duchado, perfumado. Marlene, tenemos que hablar, dijo, con voz demasiado calmada. Todo mi cuerpo se puso en alerta. ¿Sobre qué? Siéntate. Tenemos que aclarar unas cosas. Me senté en la punta del sofá, manteniendo distancia. Él también se sentó y me miró de forma extraña, casi estudiándome. Sé que las cosas no están bien entre nosotros desde hace tiempo, empezó. Y sé que parte de la culpa es mía. He bebido demasiado. He sido brusco. Pero quiero que sepas que aún te quiero. Y quiero intentar arreglarlo. Esas palabras, que meses atrás quizás me habrían dado esperanza, ahora sonaban vacías. Valdir, no sirve de nada. Hemos pasado el punto de arreglar. Frunció el ceño. ¿Cómo que pasado? Todo matrimonio tiene problemas. Solo necesitamos esforzarnos más. Negué con la cabeza. No es cuestión de esfuerzo, es de respeto. Tú no me respetas, Valdir. Me tratas como sirvienta, como objeto. Me humillas, me insultas. Y no aguanto más. Se puso rojo, la vena del cuello hinchada. ¿Ah, sí? ¿Quieres dejarme? Por tonterías. No son tonterías, dije alzando la voz. Es mi vida. Y no quiero vivirla así. Se levantó también, viniendo hacia mí. No te vas a ningún lado, Marlene. Eres mi mujer y seguirás siéndolo. ¿Entendido? Retrocedí hasta chocar con la pared. No soy tu propiedad, Valdir. Me voy, sí. Dio una risa sin humor. ¿A dónde vas? No tienes nada. Ni dinero, ni familia que te soporte. ¿Vas a vivir en la calle? Sentí las lágrimas arder, pero no las dejé caer. No es asunto tuyo a dónde voy. Solo necesitas saber que me voy. Me miró y por un momento creí que me golpearía, pero retrocedió. Se pasó la mano por el pelo. Está bien. ¿Quieres irte? Vete. Pero no vengas luego llorando queriendo volver, porque no te aceptaré. Me di la vuelta y fui al dormitorio, cerrando con llave de nuevo. Lo oí maldecir bajo, coger las llaves y salir dando un portazo. Cuando el ruido de su coche se perdió en la distancia, me derrumbé. Lloré todo lo que había contenido.
Lloré de miedo, de alivio, de tristeza por lo que pudo ser y nunca fue. Cuando me calmé, llamé a Lucía. Necesito irme hoy, ahora. No preguntó. Voy a buscarte. Mientras esperaba, junté lo máximo en 2 bolsas. Ropa, documentos, algunas fotos, objetos pequeños de valor sentimental. Dejé todo lo suyo, todo lo de la casa. Solo quería lo mío. Escribí una nota rápida. Baldir, me voy. No tiene sentido buscarme. Quiero el divorcio. No intentes encontrarme. La dejé en la mesa de la cocina. Cuando llegó Lucía, tiré las bolsas en su coche y miré la casa por última vez. 7 años de mi vida habían pasado allí. 7 años de esperanza, decepción, dolor. Pero ahora cerraba esa puerta, literal y simbólicamente. Entramos en el coche y me miró. ¿Segura? La miré y por primera vez en mucho tiempo sonreí de verdad. Segura. Arrancó y nos fuimos de allí. Fui a vivir con Lucía ese mismo día. Su casa tenía solo un dormitorio, así que improvisó un colchón en el salón para mí. No me importó. Era mejor dormir en un colchón en el suelo de ese salón acogedor que en una cama king size en esa casa fría. Esa noche, tumbada en la oscuridad, escuché los ruidos de la calle. Coches pasando, perros ladrando, gente hablando. Sonidos normales de la vida. Y me sentí viva por primera vez en años. Al día siguiente, viernes, llamé a Baldir desde un teléfono público de la esquina. No quería que tuviera el número de Lucía. Contestó al segundo tono, su voz cargada de rabia. ¿Dónde estás? No es asunto tuyo. Solo llamé para decir que no vuelvo. Quédate con todo lo de la casa. Solo quiero mis documentos y mi ropa, que ya cogí. Empezó a gritar al otro lado. Te arrepentirás, Marlene. Verás lo difícil que es ahí fuera sin mí. No eres nada sin mí. Colgué en medio de sus gritos. Volví a casa de Lucía y había preparado desayuno. Nos sentamos en la mesita y preguntó cómo me sentía. Con miedo respondí honestamente, pero también aliviada. Es normal, dijo. Los primeros días son los más duros, pero mejorará, verás. Tomé un sorbo de café y miré por la ventana. El sol entraba, iluminando esa cocina pequeña pero llena de vida. Y por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. Pero aún no sabía que las cosas empeorarían mucho antes de mejorar. Baldir no aceptaría mi salida así como así, y lo que hizo en las semanas siguientes me mostraría que había subestimado lo peligroso que era cuando herían su orgullo. La primera semana viviendo con Lucía fue extraña. Me despertaba de madrugada pensando que estaba en mi antigua casa, que tenía que levantarme y preparar café para Baldir. Tardaba unos segundos en ubicarme, en recordar que me había ido, que estaba libre. Libre, pero aún con mucho miedo. Miedo a que apareciera, hiciera escándalo, me hiciera daño. Lucía notaba mi ansiedad e intentaba calmarme. No sabe dónde estás. Y si aparece, llamamos a la policía. Pero yo conocía a Baldir. Conocía su orgullo herido y sabía que no lo dejaría pasar. Seguí trabajando en las mismas casas. Doña Celia fue la primera en notar que algo había cambiado. Marlene, estás diferente, más ligera. ¿Pasó algo? Bueno, le conté que me había ido de casa, que había terminado el matrimonio. Me abrazó fuerte y dijo, gracias a Dios. Rezaba por esto todos los días. No merecías lo que vivías. Eso me emocionó profundamente. Saber que había gente rezando por mí, aunque no hubiera pedido ayuda. Fue a mitad de la segunda semana cuando Baldir descubrió dónde estaba. No sé cómo, si siguió a alguien o preguntó a los vecinos. Pero un jueves por la noche, mientras Lucía y yo cenábamos, oímos golpes fuertes en la puerta. ¡Abre, Marlene! ¡Sé que estás ahí! Me quedé helada con el tenedor en la mano. Lucía se levantó despacio, me hizo señas para que me quedara callada y fue a la ventana delantera. Lo vio allí, golpeando, gritando. «Llamo a la policía», dijo alto para que oyera. «Si no te vas ahora, llamo». Dejó de golpear.
Marlene, tenemos que hablar. No puedes hacerme esto. 7 años de matrimonio y te vas así, sin más. Sal de la puerta ahora, gritó Lucía cogiendo el teléfono. Dudó, maldijo bajo y al final se fue. Pero antes gritó: esto no quedará así, Marlene. Me debes respeto. Me quedé temblando sin poder comer más. Lucía se sentó a mi lado. Mañana vamos a la comisaría a poner una denuncia, para que quede registrado que te está acosando. El viernes por la mañana fuimos a la comisaría de la mujer. La agente que nos atendió, una mujer de unos 40 con mirada cansada, escuchó mi relato, apuntó todo, los años de humillación, las amenazas, el acoso, pero al terminar suspiró. Mira, puedo hacer la denuncia sí, pero sin pruebas concretas de agresión física no hay mucho que podamos hacer. Si vuelve a molestarte, nos llamas e intenta conseguir una orden de alejamiento. Salí de allí sintiéndome desprotegida. El sistema no estaba preparado para ayudar a mujeres como yo. Teníamos que esperar a ser agredidas físicamente para tener protección real. Valdir apareció 2 veces más en casa de Lucía esa semana. Las 2 veces, ella amenazó con llamar a la policía y se fue. Pero las 2 veces gritó cosas horribles. Me llamó vaga, desagradecida, maldita. Dijo que me arrepentiría, que vería cómo era la vida sin él. Los vecinos de Lucía empezaron a notar. Algunos miraban con pena, otros con curiosidad. Una vecina hasta preguntó si necesitábamos ayuda. Lucía agradeció, pero dijo que estaba controlado. Fue un sábado por la mañana, casi 3 semanas después de irme, cuando la situación explotó de verdad. Iba a casa de doña Celia a trabajar cuando vi a Valdir apoyado en un coche en la esquina, esperándome. Cuando me vio, vino caminando hacia mí. El corazón me dio un vuelco. Pensé en correr, pero las piernas no obedecían. Se paró delante de mí, más delgado, con ojeras profundas, olor a alcohol aunque eran las 10 de la mañana. Tenemos que hablar, Marlene. De verdad ahora. No tengo nada que hablar contigo, Valdir. Déjame en paz. Dio un paso más cerca. Me has avergonzado. Desapareciste sin dar explicaciones. Todo el barrio habla. Dicen que no valgo, que te maltrataba. Estás manchando mi nombre. Retrocedí. Yo no digo nada de ti a nadie, pero si hablan, será porque otros notaron cómo me tratabas. Se puso rojo de rabia. Siempre has sido así. Siempre la víctima. Nunca asumiendo tus culpas. Si te trataba mal era porque te lo merecías. Porque eres incompetente, tonta, no sirves para nada. Esas palabras que antes me destruían, ahora solo me daban más certeza de que había hecho lo correcto. Se acabó. Valdir, acéptalo. Ya no tenemos nada en común. Quiero el divorcio y punto. Rió sin humor. ¿Divorcio? ¿Crees que te lo daré? Nunca. Estarás atada a mí toda la vida. No firmaré ningún papel. Me di la vuelta para irme y me agarró el brazo con fuerza. ¡Suéltame!, grité intentando zafarme. ¡Ya no mandas en mí! Entonces apareció don Antonio, un vecino mayor que pasaba por allí. Suelta a la chica, muchacho. Eso no es forma de tratar a una mujer. Valdir me soltó con un empujón y me miró con odio. Te arrepentirás de haberme dejado, Marlene. Verás que yo era lo mejor que tenías. Y se fue caminando rápido, manos en los bolsillos. Don Antonio me acompañó hasta casa de doña Celia, preocupado. ¿Estás bien, niña? Ese hombre es peligroso, ten cuidado. Agradecí y entré corriendo. Doña Celia notó que estaba alterada. Nos sentamos en la cocina y preparó té. Le conté lo ocurrido. Se enfadó. Ese hombre no tiene vergüenza. Hiciste muy bien en irte, Marlene. Muy bien. Ahora sé fuerte y no des marcha atrás. Por malo que se ponga, no vuelvas. Porque si vuelves, será peor. Prometí que no volvería. Y era verdad. Por mucho miedo que tuviera, volver ni se me pasaba por la cabeza. Pero las cosas empeoraron cuando Valdir empezó a acosarme en el trabajo. Descubrió las direcciones de las casas donde limpiaba y empezó a aparecer allí.
No entraba, pero se quedaba en la calle, esperándome salir. Cuando salía, me seguía. No decía nada, solo caminaba detrás, lo bastante cerca para que supiera que estaba. Era intimidación psicológica, y funcionaba. Vivía con miedo, mirando atrás todo el tiempo. Doña Celia lo notó y un día llamó a su hijo, Ricardo, que era abogado. Habló conmigo sobre pedir una orden de alejamiento, pero explicó que sería difícil conseguirla porque no tenía pruebas de agresión física. Solo tu testimonio y las denuncias que has puesto, dijo. Pueden no ser suficiente para el juez, pero lo intentaremos. Se ofreció a representarme gratis y empezamos el proceso. Pero era lento, burocrático, y mientras, Valdir seguía atormentándome. Fue un martes por la tarde cuando cruzó otra línea. Volvía de casa de una jefa, caminando por la calle, cuando apareció de repente. Esta vez no estaba solo. Tenía 2 amigos con él, hombres que no conocía. Me rodearon en un callejón, y por primera vez sentí miedo real de daño físico. Valdir, ¿qué quieres?, pregunté, intentando mantener la voz firme pero temblando entera. Quiero que vuelvas a casa, ahora. Los amigos se quedaron allí, intimidando sin decir nada. No volveré, nunca, déjame en paz. Dio un paso adelante. ¿Crees que puedes desafiarme? ¿Hacerme el ridículo delante de todos? No puedes, Marlene, y te lo demostraré. Hizo ademán de agarrarme el brazo cuando una voz femenina gritó: déjala en paz. Era Teresita, la vecina de cerca de mi antigua casa, la que también sufría con su marido. Estaba al otro lado de la calle con 2 mujeres más. Valdir las miró y dudó. Esto no es asunto tuyo, gritó de vuelta. Sí lo es, respondió Teresita cruzando la calle. Y si no te vas ahora, grito hasta que venga la policía. Se quedó mirándome unos segundos más, y luego escupió al suelo cerca de mí. Esto no ha terminado, susurró, y se fue con los amigos, riendo y diciendo cosas que no oí. Teresita vino hacia mí. ¿Estás bien? Temblaba tanto que apenas hablaba. Me abrazó. Fuiste valiente al irte, Marlene. Yo debía haberlo hecho hace años. Pero te doy un consejo. Ese hombre es peligroso, más de lo que imaginas. Ten cuidado. Volví a casa de Lucía destrozada. Se lo conté todo y se asustó. Tenemos que hacer algo, Marlene. Está escalando. No parará por las buenas. Decidí hablar con mi familia. Me había alejado de mi madre durante el matrimonio, pero ahora necesitaba apoyo. Fui a su casa el fin de semana. Cuando se lo conté todo, lloró. ¿Por qué no me lo dijiste antes, hija? Podría haberte ayudado. Expliqué que tenía vergüenza, miedo, que no quería preocuparla. Me abrazó fuerte. Ahora tienes mi apoyo, y si ese hombre aparece aquí, yo misma llamo a la policía. Pero incluso con el apoyo de la familia, las amigas, las jefas, seguía con miedo. Miedo a lo que Valdir sería capaz de hacer. Y mi miedo estaba justificado, porque un jueves por la noche, casi un mes después de irme, hizo algo que confirmó todo lo que temía de él. Salía del trabajo, ya oscureciendo, cuando vi un grupo de gente en la esquina mirando algo. Me acerqué y vi. Era mi coche, o lo que quedaba de él. Los 4 neumáticos pinchados, los cristales rotos, pintura roja en la carrocería con palabras: vaga, pagarás. El corazón se me paró. Era mi coche viejo que usaba para los trabajos, estacionado cerca de una de las casas. Y Valdir lo había destruido. Todos miraban, algunos sacaban fotos. Me sentí expuesta, humillada de nuevo, aunque no había hecho nada malo. Llamé a la policía. Vinieron, hicieron la denuncia, sacaron fotos. Pero cuando pregunté si lo detendrían, dijeron que necesitaban pruebas. ¿Estás segura de que fue tu exmarido? ¿Hay testigos? ¿Cámaras? No había nada. Solo la certeza en mi corazón, y la certeza no bastaba ante la ley. Esa noche, sentada en casa de Lucía, mirando las fotos del coche destruido en mi móvil viejo, me di cuenta de algo.
Baldir no pararía. Seguiría acosándome, atormentándome, hasta conseguir lo que quería, verme destruida o de vuelta en su casa. Y tenía dos opciones: dejar que ganara o luchar, de verdad, con todas las armas que tuviera. Y fue entonces cuando tomé la decisión más difícil e importante de mi vida. No huiría más, no me escondería más, lo enfrentaría cara a cara. Y ganaría esa batalla, costara lo que costara. El viernes por la mañana me desperté con una claridad que no tenía desde hacía tiempo. No esperaría más a que el sistema me protegiera. No me pondría más a la defensiva. Reuniría pruebas, documentaría todo. Haría que Baldir se arrepintiera de haberse metido conmigo. Llamé a Ricardo, el hijo de doña Celia, y marqué una reunión urgente. Cuando me senté en su despacho, fui directa. Quiero demandar a mi exmarido por todo: acoso, amenazas, daños a la propiedad. Quiero que pague por lo que hizo y quiero el divorcio, lo quiera o no. Ricardo me explicó los caminos legales. Sería difícil, tardaría, pero era posible, especialmente con las pruebas que tenía, las denuncias, las fotos del coche, los testimonios de quienes habían visto las amenazas. Construiremos un caso sólido, dijo, y conseguiremos esa orden de alejamiento, aunque tenga que llegar a la última instancia. Salí de allí con un plan y con esperanza. Empecé a documentar todo. Cada vez que Baldir aparecía, anotaba día, hora, lugar, qué dijo, quién estaba cerca. Compré un móvil con cámara mejor de los básicos, pero que grababa vídeo. Cada vez que se acercaba, grababa. Al principio ni lo notaba. Seguía amenazando, siguiéndome, gritando, pero yo iba juntando pruebas, construyendo mi caso. Lucía me ayudó mucho en ese proceso. Iba conmigo a todas partes cuando podía, servía de testigo, me tomaba de la mano cuando flaqueaba. Hubo un día que casi desistí. Estaba demasiado cansada, demasiado asustada. ¿Vale la pena?, le pregunté llorando. ¿No sería más fácil cambiar de ciudad, empezar lejos? Tomó mi cara con las dos manos. Marlene, si huyes ahora, huirás toda la vida. Cada vez que un hombre alce la voz, tendrás miedo. Cada vez que alguien te falte al respeto, pensarás que lo mereces. Tienes que enfrentarlo ahora. Por ti. Por la mujer que quieres ser. Tenía razón. No era solo por Baldir. Era por recuperar mi dignidad, mi fuerza, mi voz. Por demostrarme que no era nada de lo que él me había hecho creer durante años. No era tonta, no era incompetente, no era inútil. Era una mujer trabajadora, honesta, que merecía respeto, y lo conseguiría, aunque fuera lo último que hiciera. 2 semanas después, conseguimos la orden de alejamiento. El juez determinó que Baldir debía mantenerse a al menos 200 metros de mí, de la casa de Lucía, de mis lugares de trabajo. Si la incumplía, iría preso. Cuando recibí el papel, lloré de alivio. Por fin tenía algo oficial protegiéndome. El oficial de justicia fue en persona a notificar a Baldir. Y por primera vez retrocedió. Dejó de aparecer, de seguirme. Pero su ausencia también trajo otro miedo, el de que estuviera planeando algo peor. Pasé semanas mirando atrás, sobresaltándome con cualquier ruido, hasta que un día doña Celia me dijo algo que cambió mi perspectiva. Marlene, no puedes vivir con miedo toda la vida. Tiene la orden, si aparece va preso. Has hecho tu parte, ahora vive. Reconstruye tu vida de verdad. Esas palabras me liberaron de forma extraña. Tenía razón. Había luchado, había conseguido protección. Ahora debía seguir adelante. Empecé terapia. Una de las jefas me recomendó una psicóloga que atendía en un centro de salud, gratis. Las sesiones fueron duras. Tuve que revivir años de abuso, humillación, de sentirme menos que nada. Pero también empecé a entender patrones, a reconocer señales de alerta, a reconstruir mi autoestima ladrillo a ladrillo. La psicóloga, doña Ana, me enseñó algo fundamental.
que yo no tenía la culpa de lo ocurrido, que el abusador elige víctimas, pero no somos débiles por caer en esa trampa. Somos humanas. El proceso de divorcio empezó. Valdir intentó dificultarlo todo. No compareció a las audiencias, no firmó papeles. Pero Ricardo fue implacable. Usó todas las pruebas que teníamos, todos los testimonios. Doña Celia testificó. Lucía testificó. Hasta Teresita, la vecina, se ofreció a testificar sobre cómo me trataba. Lentamente, el proceso avanzó, y 6 meses después de irme, el divorcio fue decretado. Estaba oficialmente libre. Lloré al recibir el papel. Lloré de alivio, de tristeza por el tiempo perdido, de alegría por la posibilidad de empezar de nuevo. Lucía preparó una cenita. Para celebrarlo, invitó a algunas amigas, y por primera vez en años reí de verdad. Reí hasta que me dolía la barriga, reí hasta olvidar momentáneamente todo lo pasado. Era liberador. Me mudé de dirección unos meses después. Alquilé un estudio pequeño, solo mío, en un barrio diferente. No era gran cosa, un cuarto con cocina boamericana y baño diminuto, pero era mío, totalmente mío. Lo decoré a mi gusto, con cosas que me gustaban. Compré plantas para la ventana. Pinté una pared de amarillo porque siempre me había gustado, pero Valdir decía que era color de loco. Cada elección, por pequeña que fuera, era un acto de libertad. Seguí trabajando en las casas, pero también empecé a estudiar. Me matriculé en un curso de cuidadora de mayores. Siempre me había gustado cuidar de la gente y pensé que podía convertirlo en una profesión mejor pagada. Estudiaba por las noches, después del trabajo, exhausta pero feliz. Feliz porque hacía algo por mí, invertía en mí, creía que tenía futuro. Vi a Valdir por última vez 2 años después de la separación. Fue en un supermercado. Estaba en la caja, más viejo, más acabado. Cuando nos miramos apartó la vista, se fue rápido como avergonzado, y yo sentí nada. Ni rabia, ni miedo, ni rencor. Solo una indiferencia tranquila. Ya no tenía poder sobre mí. Era solo un hombre que había conocido, que me había hecho daño, pero que ya no formaba parte de mi vida. Los años pasaron. Me gradué como cuidadora y conseguí empleo fijo, cuidando a una señora de 90 años, doña Judith. Era divertida, ingeniosa, llena de historias. Pagaba bien y me trataba con respeto. Por primera vez en la vida tenía contrato, beneficios, estabilidad. Junté dinero y compré mi casa propia. Pequeñita, 2 piezas en el fondo de un terreno, pero con escritura a mi nombre. Mía, solo mía. Hice amistades verdaderas. Lucía siguió siendo mi mejor amiga, mi hermana del alma. Conocí a otras mujeres que habían pasado por situaciones parecidas y formamos un grupo de apoyo informal. Nos reuníamos una vez al mes, hablábamos, llorábamos, reíamos, nos fortalecíamos mutuamente. Vi a muchas mujeres salir de relaciones abusivas, reconstruyendo sus vidas, y me sentí útil pudiendo compartir mi historia, mostrando que era posible sobrevivir y prosperar. A los 45 años conocí a Arnaldo. Era viudo, tenía 2 hijos mayores, trabajaba como carpintero. Nos conocimos en una fiesta en casa de una amiga común. Era amable, paciente, respetuoso. Al principio tuve miedo a entregarme de nuevo, a confiar. Pero él fue despacio, respetando mi tiempo. Salimos 3 años antes de vivir juntos, y cuando lo hicimos, fue en una casa que compramos juntos, con dinero que juntamos juntos, socios de verdad. Arnaldo me mostró lo que era una relación sana. Repartía las tareas de la casa, cocinaba cuando yo estaba cansada, me pedía opinión sobre todo. Discutíamos a veces como toda pareja, pero sin gritos, sin insultos, sin humillaciones, con respeto, siempre con respeto. No me casé de nuevo, no quise. El papel ya no me importaba. Lo que importaba era la elección diaria de estar juntos, de respetarnos, de amarnos. Hoy
a los 61 años, miro atrás y veo un camino largo y doloroso, pero que valió la pena. Valió cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de miedo, porque me convertí en quien soy gracias a esas experiencias. Soy más fuerte, más consciente, más empática. Soy una superviviente. Y estoy orgullosa de ello. Valdir murió hace 3 años. Cirrosis hepática, resultado de años bebiendo sin parar. Cuando lo supe, sentí tristeza por la vida desperdiciada que tuvo, por el hombre que pudo haber sido y nunca fue. Pero no sentí culpa. No fui yo quien lo destruyó. Fueron sus propias elecciones. Y esa fue una de las mayores lecciones que aprendí. Cada uno es responsable de sus elecciones. Yo no era responsable de sus abusos. Nunca lo fui. La culpa siempre fue suya. Si me estás escuchando y estás viviendo algo parecido, sabe una cosa. Mereces ser feliz. Mereces ser respetada. Mereces ser amada de verdad. Y si la relación en la que estás no te da eso, puedes salir. No será fácil. Habrá miedo, habrá dolor, habrá momentos en que querrás rendirte. Pero al otro lado del dolor está la libertad. Está la posibilidad de ser quien realmente eres. Y eso no tiene precio. Busca ayuda. Habla con amigas, con familia, con profesionales. Haz denuncia. Junta pruebas. Protégete. Y cuando estés lista, sal. Y no mires atrás. Tu vida vale mucho más que cualquier relación abusiva. Esa noche, cuando Valdir me dijo que limpiara el suelo y fuera a la cama porque era suya, pensó que me dominaba. Pero en realidad me estaba liberando. Porque fue en ese momento cuando desperté de verdad. Y decidí que nunca más sería propiedad de nadie. Que nunca más dejaría que me trataran como menos que humana. Y fue la mejor decisión de mi vida. Hoy duermo en paz. Me despierto cada día agradecida por estar viva, por estar libre, por haber tenido el valor de empezar de nuevo. Y si yo pude, tú también puedes. Créetelo. Cree en ti, porque eres más fuerte de lo que imaginas. Y mereces mucho más que migajas de respeto. Gracias por escucharme hasta aquí. Que mi historia inspire a alguien a dar el primer paso hacia la libertad. Porque la libertad no es solo salir de casa, es también salir de la prisión mental que crea el abuso. Y esa libertad nadie te la puede quitar. Nunca más.